miren, les platico de las sonatas de Schubert. Se descubren tardíamente y no se valoran, pero para nada como las de Beethoven. Yo creo que no tendrán ni 35, 40 años de ser apreciadas, estaban como olvidadas. Quizá la 960 y la 959 un poco menos, por Horowitz, porque la tocaban los grandes pianistas, las últimas tres, digamos. Pero son muchas, no recuerdo el número, deben de ser unas 20, no creo que llegue a las 32, aunque, bueno, no había una grabación integral de todas las sonatas de Schubert hasta que sale una maravillosa en Deutsche Grammophon de Wilhelm Kempff, que yo la tuve o la tengo, está en los USBs. Y me fui a algunas, todavía no escucho todas. ¿Por qué? Porque Schubert, al igual que Mozart, no son para oír, son para escuchar. No es para mientras voy manejando y mientras me entra una llamada. No. Requieren, para que nos dé lo que nos tiene que dar, nos exige. Nos exige escuchar con mucha atención. Ahora, ¿cómo? Me gustaría hacer un experimento y les voy a ser honesto. Desde hace tiempo quería yo conocer una sonata de Schubert que se llama la sonata Reliquia. Me llamó la atención porque hasta donde recuerdo es la única que tiene un nombre, que como les he dicho muchas veces en las 32 sonatas de Beethoven, eso crea un problema, que la gente escucha las que tienen el sobrenombre, que a veces las pone el compositor y a veces no. Y ni son mejores, pero tampoco son peores que las otras, pero sí son más famosas normalmente. Es más, para no ser las de las últimas sonatas de Schubert, encontré varias opciones en YouTube. Estaba yo muy, ¿cómo les puedo decir? Muy intrigado por qué se llama reliquia. ¿Qué son reliquias? Bueno, me acuerdo cuando estuvimos en la ciudad de Padova en italiano, en la iglesia de San Antonio, que está la lengua del santo fulano y la oreja del otro santo y demás, y eso se llaman reliquias, son como cosas, joyas más que joyas, son como objetos materiales, pero prácticamente sagrados. Pues pensé y me daba mucha curiosidad porque una sonata reliquia. Investigando se llama reliquia porque aunque se compuso, les digo, en abril de 1825, ¿qué nos dice eso respecto a la cronología de Schubert? Nos dice que ya está en su etapa madura. 1825, acuérdense que él muere en 1828, 3 años después, y un año antes había muerto el gran Beethoven. Entonces, 3 años antes de su muerte, cuando probablemente empieza a sentir ya el agravamiento de su sífilis, que sabe que es mortal, y eso, pues, acelera, digamos, su evolución musical
aunque a diferencia de Mozart, que también murió joven a los 36, Schubert todavía más joven a los 31. Yo creo que, y se los digo siempre que hablo de Schubert, que es la gran tragedia de la música, porque sus últimas obras son tan grandiosas que yo creo que se quedó con algo que decir. No así con Mozart, que con su Requiem, aunque lo terminó su alumno Sussmayer, pero igual con eso ya Mozart sella sus ciclos más que bien, con su Sinfonía Júpiter. Bueno, estas sonatas de Schubert, sobre todo las ya elaboradas como esta, son, imagínense que vamos a escuchar prácticamente una sinfonía y en 4 movimientos. Normalmente el primer movimiento en esta época de Schubert, igual que en sus tríos y en sus cuartetos, en los primeros movimientos un cosmos en sí. El segundo movimiento normalmente es el movimiento más intenso. Y yo creo que aquí saben con qué se da esa intensidad maravillosa, pues un poco igual que en el trío Opus 100, con la maravilla del ritmo. Oigan el ritmo en el segundo movimiento. Es que yo creo que allí cambia de pianista a pianista, es una maravilla. Normalmente, y Schubert yo creo que lo sabe o lo percibe más bien, que son tan conmovedores sus segundos movimientos que necesitamos una especie de relax, de tranquilidad después de la tormenta y nos las da en su tercer movimiento, el A, minuet, o trío A y A. Pero ¿qué pasa con Schubert? Que a veces sus tríos del tercer movimiento son todavía más intensos que sus segundos movimientos. Y luego viene un cuarto muy elaborado, muy bello, muy como, no son las carrerotas de Beethoven, pero claramente se ve que vamos hacia la salida con su musicalidad magistral. Y muchas veces recuerda alguna melodía del segundo movimiento, como digo, Pusian. Ahora, yo no conozco la sonata, la voy a aprender, la quiero aprender con ustedes, a lo mejor es un experimento muy difícil. Les recomiendo, si tienen un papel o un teléfono donde anotar, que pongan así en una sola palabra la sensación, cierren los ojos, no hay mucho que ver, le abren físicamente, y escuchen y anoten las sensaciones o emociones que les produce, a ver qué tanto podemos coincidir o no. Pero yo no les quiero decir lo que a mí me produce para que no prejuzguen, pero en lo que estaremos de acuerdo es que es música que se nota lo bueno, de primera clase, y música muy profunda, que nos habla, eso sí, de emociones y sensaciones muy profundas y muy serias, y muy bellas y muy entregadas. Adelante.
porque me imagino que les habrá parecido sorpresivo el final y la estructura. Yo les comenté al principio que esperábamos los típicos 4 movimientos de Schubert, pero es que les platiqué muy poco realmente antes de empezar. No les dije por qué se llama Reliquia. Les platico. Miren, se sabe a ciencia cierta que la sonata se compuso, me encantó por cierto, no sé qué opinen, y la versión de Brendel, bueno, miren, se compone en 1825, como les decía yo, 3 años antes de la muerte de Schubert. ¿Y por qué le llaman reliquia? Porque cuando se publica hasta 1861, o sea, es una obra que se publica mucho tiempo después de la muerte de Schubert, hasta el año de 1861. Se pensaba todavía que era la última cronológica. La última es la maravillosa Dodge 960. La 950, esta es Dodge 800 algo. Bueno. Y se le llama reliquia por esa situación, pero también porque dedujeron que era la última. Pues porque está incompleta. Según los musicólogos de Schubert, simple y sencillamente compuso los 2 primeros movimientos y luego la abandonó. Ha habido muchísimas, ¿cómo les diré? Manos negras que han querido completarla. No es el caso de una gente tan respetuosa como Alfred Brendel. Pero yo creo que esto que escuchamos como un ejercicio, más que un ejercicio, un deleite pianístico. Miren, les había yo dicho que hiciéramos como anotar las sensaciones que nos iba produciendo. Entonces les platico sin que esto quiera, si a alguien se le ocurren más. Miren, estaba también pensando mientras escribía que sin ser la parte más sustancial de la vida, que es el sustantivo, el adjetivo también es una maravilla, y que tenemos en nuestro lenguaje tantísimos adjetivos. ¿Por qué? Porque somos muy sensuales y nos gusta mucho calificar. Como o sea, al humano nos gusta muchas sensaciones, por eso tenemos muchos adjetivos. Pero era lo que estaba yo pensando, porque miren todo lo que anoté. Elegancia, belleza, sabiduría, piedad, resignación, duración, ordenado, superior, enérgico, delicioso la escucha, relajante, se nota el sonido Schubert, final, maravilloso, lo sutil después de la explosión. Luego, segundo movimiento, este es un comentario que me hice yo. A las 5:40 y tantas, por fin tuve un momentito para escuchar algo y escuché una parte del segundo movimiento con Mitsuko Uchida. Y era mi momento, pero sentí muy, muy, muy superior a Brecht. Pero muy. Otra cosa. Toques ya de romanticismo sagrado. O sea, tiene algo Schubert, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que como que, bueno, ahorita les digo un elemento que definitivamente aquí no tienen nada de eso, humor. Yo no noté nada humorístico. Un discurso muy claro, el piano habla y nos explica, algo nos está platicando.
Luego sí tiene, no el dolor miserable de las últimas obras de Schubert, que lo parten a uno, pero sí ya un velo negro. Digamos que ya está condenado, pero todavía no está tan cerca de la muerte, ¿no? Que es su tragedia en la vida. ¿Qué más? Bueno, ahora les quiero platicar un poco de la vida de Alfred Brendel. Sigue vivo Alfred Brendel, yo no estaba seguro, tiene 91 años. Por lo tanto, él nace en 1931 en lo que hoy es la República Checa, pues que hasta un poquitito antes era parte, cuando él nace se llama Checoslovaquia, que, que son bien diferentes, la República Checa y Eslovaquia. El caso es que él nace en la República Checa y cuando tiene apenas 14 años, bueno, como no viene de una familia musical, pero es tan destacado en la música, que estudia en Zagreb, que todo eso era hasta hace muy poco el Imperio Austrohúngaro. Zagreb está en Croacia, la capital de Croacia, que luego fue Yugoslavia, y se va a Graz, en Austria. Allí en la Segunda Guerra Mundial, pues como saben, Austria fue gustoso aliado de Alemania. Y a Brendel a los 14 años lo mandan a cavar trincheras a Yugoslavia y seguramente en condiciones tan favorables que le da congelamiento y acaba en el hospital. Y afortunadamente salva la vida, aunque ya tiene una salud delicada. Pero no solamente estudia música, aunque es básicamente autodidacta. Aparte, el señor es pintor, poeta, es todo un artista. Algunos dicen que hasta filósofo, pero hace ensayos, dicen muy buenos poemas. Su primer concierto lo da en Graz a los 17 años y le pone las fugas en la literatura musical y toca, ha de haber sido un concierto maravilloso, fugas de Bach, de Brahms, de Liszt, o sea, fugas de diferentes autores, que son una delicia. Luego, en el año de 1949, gana apenas el cuarto lugar en el concurso un concurso de piano Ferruccio Busoni, gran compositor italiano. Entre otras cosas, tiene un concierto para piano con voz, imagínense. Y fue el que acompañó a Mahler de regreso cuando ya estaba muy enfermo, coincidieron en el bar y lo apoyó. Bueno, esto fue en Bolzano. Bolzano es una ciudad muy al norte de Italia. Yo por alguna razón estuve allí, ya muy cerca de lo que era Austria, lo que era el Tirol del Sur, que ahora creo que es me imagino que es el Trentino Alto Adige en Italia, una provincia muy al norte, que antes era el Tirol del Sur y pues uno se siente mucho más en Austria que en Italia. Llega uno a Trento, donde fue el concilio, y es un pueblo hermosísimo. Bueno, debuta en Viena, no debuta, sí, en Viena en el año, y se traslada a vivir en el año 1950, y lo empiezan a buscar las disqueras para grabar. Y ya vieron por qué. Y entonces su primera grabación es el quinto concierto para piano de Prokofiev. Es más, creo que ya lo escuchamos en la clase, escuchamos los 5. Y ni más ni menos que hace 2 versiones de las 32 sonatas para piano de Beethoven.
También graba por primera vez todas las obras para piano solo, aparte de las sonatas de Beethoven. Luego, pues no lo puede uno culpar, todo lo contrario. Decide irse a residir en Londres, a donde vive hasta la fecha. Allí toca con celebridades, bueno, ha tocado con las grandes celebridades. Imagínense que acompañó a Dietrich Fischer-Dieskau en las canciones, en varios ciclos de las canciones de Schubert. O sea, son grabaciones totalmente referenciales. Tiene la honestidad, yo le oí decir que él se iba a retirar en el momento en que no tuviera la fuerza de tocar como se debe de tocar, porque decía, y tiene toda la razón, que es un esfuerzo físico muy fuerte tocar el piano. Casi todos los pianistas, o sea, los instrumentos requieren tanto. Los violinistas acaban con una cicatriz en el cuello si se han fijado. Los pianistas, pues por lo que noto, casi todos acaban jorobados. Quizá Zimmerman no, pero pues es normal, están pegados al piano. Creo que la posición correcta es así, ¿verdad? Pero al rato acaban así. Bueno. En 2007 decide retirarse en Viena. En Londres ¿con qué se despidió? Con el concierto número 9 de Mozart con Charles Mackerras, excelente director. Pero antes, fíjense que esto yo no sabía. Ahora que ando muy entusiasmado que me va a tocar, bueno, va a ser un día antes, pero el debut de Kirill Petrenko, nuevo director, nuevo papa de la música de la Filarmónica de Berlín en el Carnegie Hall. Lo que yo no sabía es que también se retiran en el Carnegie Hall. Y entonces él se retiró, hizo un concierto de despedida que ha de haber estado totalmente emocionante. Tocó 81 veces en el Carnegie Hall. Y de las 81 yo tuve la suerte de oírlo una vez. Tocó hasta donde recuerdo una sonata para piano de Beethoven, casi de las últimas, un poco antes de la Hammerklavier, que se llama Para Teresa, una cosa bellísima. Entre otras cosas, creo que tocó también. Es típico, empiezan con algo de Domenico Scarlatti, no lo digo peyorativo, es una maravilla. Y lo hacía, bueno, muy, o sea, de esos. Bueno, y también lo volví a escuchar, recuerdo, en Los Ángeles, pero allí sí fue un concierto, 2 veces he tenido la suerte. Bueno, es uno de los 4 pianistas que han tocado el ciclo completo de Beethoven, las 32 sonatas, en varios conciertos en el Carnegie Hall. Aquí en México, en el año 2004, vino un pianista italiano, Liotta, que no le he seguido la trayectoria, pero me encantó, y tocó las 32 sonatas. Yo escuché pues las 32 sonatas en 6 o 7 conciertos. Bueno, en la sala Nesa, excelentes. Y bueno, a los que somos un poco fanáticos nos encanta. Qué contradicción, ¿no? A los que nos gusta mucho. Yo sí fui a todas. Bueno, los otros pianistas que han tocado las 32 sonatas, que son 4, el primero fue el legendario beethoveniano Arthur Schnabel, el segundo fue Alfred Brendel, el tercero, que ha de haber sido la maravilla de maravillas, Mauricio Pollini, y el último que lo ha hecho, Daniel Barenboim,
Y les tengo una anécdota. Un día, bueno, en un viaje a Nueva York, estaba justamente Barenboim con esta Tour de Force y era la última, un día después de que nos íbamos, e iba a ser ni más ni menos que la Hammer Clavier. Y entonces ya, yo ya no podía quedarme más tiempo, pero Flor sí se quedó a escucharla. Y cuando llegó, me dijo lo que hoy en día dirían los jovencitos, pues tuvo dos, tres. No se entusiasmó. Yo las dos veces que he oído a Barenboim tampoco me conmovió. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, yo con eso termino. Creo que fue un concierto muy exquisito de música de cámara que a mí me encanta.